El sonido de las alarmas resonaba en la colonia de Cipher 4, una mezcla de sirenas y gritos que llenaba el aire. Las luces parpadeaban mientras los colonos corrían en todas direcciones, buscando refugio. En el horizonte, una oscura nube se acercaba rápidamente, un enjambre de sombras que devoraba todo a su paso. Los informes sobre las Worm habían sido escasos y confusos, nadie sabía realmente qué eran o cómo detenerlas. En medio del caos, el capitán Alex Torres se posicionó en la plaza central de la colonia, observando la desesperación en los rostros de los colonos. Con su uniforme de marines ajustado y su mirada decidida, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que debía infundirles valor, pero su propio corazón latía con fuerza ante lo desconocido. «¡Escuchen!», gritó, tratando de hacerse oír sobre el clamor. «Los marines humanos están en camino. No se rindan. Resistan». Las palabras de Alex parecieron calmar un poco a la multitud, pero muchos aún dudaban. La doctora Elena Ríos, una científica de cabello oscuro y ojos intensos, se acercó a él. Su expresión era grave. «¿Estás seguro de que pueden ayudarnos?», preguntó, su voz llena de inquietud. «Las Worm ha arrasado colonias enteras. No hay garantía de que puedan detenerlas». Alex respiró hondo, sintiendo la presión del momento. No podía mostrar debilidad ante los colonos. «Nos entrenaron para esto. No permitiremos que nadie más sufra por culpa de esa cosa. Debemos prepararnos para defendernos». Mientras hablaban, el sonido de la alarma resonaba en la colonia, un eco penetrante que advertía a todos del peligro inminente. En las pantallas de la sala de control, una imagen aterradora se proyectaba, un enjambre oscuro y pulsante avanzaba por el horizonte, devorando todo a su paso. Los colonos, aterrados, corrían en todas direcciones, buscando refugio en las cúpulas que los protegían. La desesperación se apoderaba de ellos mientras las Worm se acercaba, una pesadilla hecha realidad. En medio del caos, la figura del capitán Alex Torres se erguía firme. Su rostro, curtido por años de batallas, mostraba determinación. «¡Todos a sus puestos!», gritó, su voz resonando por encima del ruido. «No podemos dejar que nos atrapen». Defiéndanse. A su lado, el sargento Mateo Vargas organizaba a los soldados, su humor mordaz desaparecido en la gravedad del momento. «¿De verdad crees que esta vez lo lograremos, capitán?», preguntó Mateo, ajustándose el visor del casco. La duda asomaba en su mirada, pero la lealtad hacia su comandante lo mantenía firme. «No tenemos otra opción», respondió Alex, mirando hacia la pantalla. «Si no los detenemos aquí, no habrá nada que proteger». A pesar de su confianza exterior, una sombra de preocupación se cernía sobre él. Había visto lo que las Worm podía hacer, mundos enteros habían caído ante su avance. En el laboratorio de la colonia, la doctora Elena Ríos observaba los datos en su pantalla con creciente inquietud. Había pasado años estudiando fenómenos extraterrestres, pero nada la había preparado para esto. Las Worm no solo era un organismo, parecía tener un propósito. «No podemos enfrentarlos con armas convencionales», murmuró para sí misma. «Necesitamos entender cómo funcionan». Elena salió apresuradamente del laboratorio y se dirigió a la sala de control. Al entrar, vio a Alex y Mateo discutiendo estrategias. «Capitán», dijo, interrumpiendo su conversación. «Necesitamos trabajar juntos. Hay algo que he descubierto sobre las Worm». Alex giró hacia ella, su expresión seria. «¿Qué has encontrado?». «Sus patrones de movimiento son predecibles», explicó Elena. «Si podemos anticiparnos a ellos, podríamos crear una trampa y dirigirlos hacia una zona donde tengamos ventaja». Mateo frunció el ceño. «Eso suena arriesgado. ¿Y si no funciona?». «Es un riesgo que debemos tomar», respondió Elena con firmeza. «Si no hacemos nada, estaremos muertos antes de que termine el día». La tensión se palpaba en el aire mientras Alex consideraba las palabras de Elena. «Está bien», finalmente dijo. «Prepararemos una defensa basada en tu análisis. Pero necesitamos tiempo y un plan». Mientras los colonos seguían huyendo, la pantalla mostró que las Worm estaba a pocos kilómetros de distancia. Alex sintió el peso de la responsabilidad en sus hombros. No solo era su deber proteger a sus hombres, sino también a estos colonos que habían puesto su fe en ellos. «Mateo», ordenó Alex. «Reúne a los hombres y prepáralos para el combate. Necesitaré todo su apoyo». «Entendido», respondió Mateo, moviéndose rápidamente hacia la salida. Alex se volvió hacia Elena,
quien ahora revisaba rápidamente los datos en su terminal. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Quizás 1 hora antes de que lleguen, respondió ella, sus dedos volando sobre el teclado. Pero eso solo si no se detienen. Con un último vistazo a la imagen del enjambre acercándose, un sentimiento de urgencia lo invadió. La esperanza se desvanecía rápidamente entre los colonos mientras corrían a refugiarse. Alex sabía que debían actuar pronto o perderían no solo su propia vida, sino también la de aquellos que habían jurado proteger. La sala de control se llenó de actividad mientras los marines se preparaban para enfrentar lo desconocido. El destino de Cipher 4 pendía en un hilo, y la única esperanza era que los humanos pudieran resistir y luchar contra la oscuridad que se avecinaba. El sonido de pasos apresurados resonaba en los pasillos de la base militar mientras los marines se preparaban para lo que parecía ser la batalla más decisiva de sus vidas. Alex, ahora en la sala de estrategia, revisaba los mapas holográficos que mostraban la trayectoria de las Worm. Cada segundo contaba y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. «Capitán, tenemos que establecer un perímetro defensivo», sugirió Mateo, su voz tensa mientras examinaba las proyecciones. «Si conseguimos contenerlos en esta área, podríamos evitar que se dispersaran hacia las cúpulas». «De acuerdo», respondió Alex, señalando con un dedo la zona marcada en rojo. «Podemos usar los cañones de plasma en las colinas cercanas. Necesitamos que los colonos permanezcan en sus refugios hasta que les demos la señal». En ese momento, Elena entró apresuradamente, su rostro iluminado por una mezcla de ansiedad y determinación. «He estado analizando los datos de sus ataques previos», dijo, casi sin aliento. «Las Worm parece reaccionar a la energía. Si podemos atraerlos hacia una fuente de energía elevada, podríamos dirigir su trayectoria». «¿Cómo?», preguntó Alex, intrigado por la idea. «Podríamos usar los generadores de energía de la colonia como señuelos», explicó Elena. «Si logramos encender varios al mismo tiempo, podemos hacer que se concentren allí y luego atacar desde los flancos». Mateo asintió, comprendiendo el plan. «Eso podría funcionar, pero deberíamos tener un grupo listo para responder rápidamente. Si fallamos, ellos podrían volverse contra nosotros». Alex miró a ambos, sintiendo el peso de sus decisiones. «Haremos lo que sea necesario». «Mateo, reúne». El sonido de los motores de los vehículos militares resonaba en el aire mientras los marines se preparaban. La base temporal estaba construida cerca de la colonia, y el ambiente era tenso. Alex observaba a sus hombres mientras se armaban, cada uno con una mezcla de determinación y miedo en sus ojos. Sabía que cada uno de ellos estaba dispuesto a arriesgar su vida, pero el peso de la misión recaía sobre sus hombros. «¡Atención, equipo!», gritó Alex, atrayendo la mirada de todos. «Las Worm está a punto de llegar. Nuestra misión es proteger a los colonos y detener a esos monstruos antes de que alcancen la colonia. No podemos permitir que lo que han construido se pierda». Los marines asintieron. Entre ellos, el sargento Mateo Vargas revisaba su equipo, lanzando miradas nerviosas hacia el horizonte. «Capitán, ¿tenemos algún plan más allá de solo dispararles?», preguntó Mateo, frunciendo el ceño. «He estado pensando en lo que dijo la doctora Ríos. Si podemos atrapar a las Worm en una trampa». Alex interrumpió. «Lo sé, Mateo. Pero necesitamos tiempo para implementar esa estrategia. Lo primero es establecer una línea de defensa y frenar su avance. Una vez que lo hagamos, podemos usar lo que Elena nos ha enseñado». El ambiente se tensó aún más cuando Elena entró en la sala, su rostro pálido pero decidido. «He estado trabajando en un análisis más detallado», dijo, mostrando un holograma que representaba los patrones de movimiento de las Worm. «Si logramos atraerlos hacia el área del antiguo campo de minería, podemos usar las explosiones para debilitarlos». «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó uno de los marines, con un tono sombrío. «Ese lugar está lleno de escombros y no conocemos el terreno». «Eso es lo que haremos», respondió Alex, viendo cómo algunos hombres se inquietaban. «Mateo, organiza un escuadrón para asegurar el área y despejar cualquier obstáculo. Quiero que todos estén listos para ejecutar el plan tan pronto como lleguen». Mateo asintió y se movió para coordinar a los soldados. Mientras tanto, Alex se acercó a Elena, sintiendo la urgencia de la situación apretando su pecho. «¿Estás segura de que esto funcionará?», preguntó, su voz baja pero firme. «Es nuestra única opción», respondió Elena con sinceridad. «Si no actuamos rápido, moriremos aquí. Pero si logramos desviar su atención, quizás tengamos una oportunidad».
A medida que hablaban, un pequeño grupo de colonos se acercó con miradas ansiosas. Eran familias que habían perdido todo y ahora buscaban refugio. Una mujer con un niño pequeño en brazos se adelantó. ¿Qué va a pasar? Nos van a proteger. Preguntó con voz temblorosa. Alex sintió una punzada en el corazón al ver su miedo. Haremos todo lo posible para protegerlos, dijo, tratando de sonar convencido. Manténganse cerca de las cúpulas y sigan las instrucciones de los marines. Mientras la mujer asentía con gratitud, él se dio cuenta de que su responsabilidad iba más allá del deber militar, era una cuestión de humanidad. La tensión aumentaba a medida que la Swarm se acercaba cada vez más. Desde las torres de vigilancia, los marines observaban el horizonte donde la oscuridad se expandía como una tormenta inminente. Se aproxima. Gritó uno de los vigías, señalando hacia el cielo. Alex se dio la vuelta y vio cómo las sombras del enjambre se cernían sobre ellos, un mar de criaturas pulsantes y voraces. «Tomen posiciones», ordenó Alex con firmeza mientras el sonido del rugido del enjambre llenaba el aire. Los marines tomaron sus armas y se alinearon, listos para enfrentar lo desconocido. Las criaturas comenzaron a descender y a formar un vórtice aterrador en el cielo. La visión era sobrecogedora. Millones de pequeños organismos brillaban con una luz tenue mientras se movían en perfecta sincronía. «Recuerden su entrenamiento», dijo Alex, intentando mantener la calma en su voz. «No disparen hasta que estén seguros del objetivo. Mantengan la formación». Mientras el enjambre se acercaba más, la sensación de impotencia invadía a todos los presentes. La Swarm no parecía tener fin, su naturaleza voraz era evidente en cada movimiento. Elena miró a Alex desde su posición. «Estamos listos para llevar a cabo el plan en cuanto lleguen al campo de minería», le recordó, sus ojos reflejando tanto temor como determinación. «Entendido», replicó Alex. «Confía en mí, haremos lo necesario». Justo cuando la Swarm estaba a punto de cruzar la frontera del campo preparado por los marines, el cielo estalló con una serie de explosiones controladas que hicieron vibrar el suelo bajo sus pies. Los marines comenzaron a disparar y las criaturas fueron empujadas hacia el área restringida. Pero algo inesperado ocurrió. La Swarm no solo respondió al ataque, sino que parecían organizarse, cambiando su curso hacia la línea de defensa humana. «Están adaptándose», gritó Mateo mientras disparaba a una multitud de criaturas que caían cerca de ellos. «Necesitamos reubicar». Con cada segundo que pasaba, el caos aumentaba y las balas volaban en todas direcciones. La realidad del enfrentamiento se hacía palpable mientras Alex trataba de mantener el control. «Elena». «Ahora», ordenó Alex, sintiendo que el tiempo se agotaba. «La doctora». Ríos activó su dispositivo y comenzó a enviar ondas sonoras diseñadas para atraer a la Swarm hacia el campo de minería. El silencio momentáneo fue interrumpido por un grito desgarrador cuando una ola de criaturas se lanzó hacia ellos. La estrategia había comenzado, pero el futuro seguía siendo incierto mientras los marines luchaban contra la marea oscura que amenazaba con tragarlos a todos. El enfrentamiento había comenzado, y cada uno sabía que sus vidas dependían no solo de su valentía, sino también de su capacidad para trabajar juntos ante una adversidad inhumana que no conocía límites. El sonido del combate resonaba por todo el campo de minería, donde los marines luchaban con una ferocidad desesperada. Las explosiones y los disparos llenaban el aire, mientras la Swarm se lanzaba hacia ellos, un torbellino de formas oscuras y brillantes. Alex, con su rifle en mano, dirigía a su escuadrón, gritando órdenes para mantener la línea. «Aguanten. No dejen que se acerquen a las cúpulas», ordenó, sintiendo que cada palabra debía empujar a sus hombres a seguir luchando. El sudor le caía por la frente, mezclándose con el polvo y la sangre que manchaban su uniforme. Mateo estaba a su lado, disparando a quemarropa contra el enjambre que se abalanzaba. «Son demasiados, capitán. Necesitamos replegarnos hacia las cúpulas», gritó, mientras un par de marines caían bajo la presión de la Swarm. «No aún», replicó Alex con determinación. «La trampa está funcionando. Solo un poco más». Elena, desde un punto elevado detrás de una barricada improvisada, observaba los patrones del ataque. «Alex». «Están respondiendo a las ondas sonoras. Están empezando a concentrarse en el centro», gritó, señalando hacia la nube oscura que se movía en dirección a los generadores. «Ahora es el momento», exclamó Alex, su corazón latiendo con fuerza al ver que el plan comenzaba a dar frutos. «Fuego en el centro. Destruyan esos generadores». Las órdenes fueron transmitidas rápidamente, y en cuestión de segundos,
las armas comenzaron a disparar hacia el corazón del enjambre. Explosiones resonaron mientras los proyectiles impactaban en las Worm. Cada explosión provocaba un destello en la oscuridad, como si miles de estrellas estuvieran estallando. Sin embargo, las Worm no se detuvo. En lugar de eso, comenzaron a reorganizarse, formando un nuevo frente. Alex sintió un escalofrío recorriendo su espalda al darse cuenta de que las criaturas estaban aprendiendo de sus tácticas. «¡Están adaptándose!», gritó Mateo, mientras un grupo de criaturas se lanzaba hacia ellos con una velocidad aterradora. «Necesitamos cambiar de estrategia». Elena gritó desde su posición. «Debemos usar la energía del campo de minería como arma. Si logramos sobrecargar los generadores, podríamos crear una explosión masiva que los detendría». «¿Qué tan masiva?», preguntó Alex, sintiendo la presión aumentar mientras miraba a su alrededor y veía a sus hombres luchando por mantenerse firmes. «Lo suficiente como para desestabilizar toda esta área», respondió Elena, su voz firme a pesar del caos que los rodeaba. «Pero debemos actuar rápido». «Mateo, reúne a los hombres restantes y prepárense para la evacuación», ordenó Alex. «Nos retiraremos hacia la entrada del campo. Necesitamos cubrir a Elena mientras ella hace lo que tiene que hacer». Mateo asintió y comenzó a organizar a los marines que quedaban en pie. El ambiente estaba cargado de tensión, el sonido del enjambre era ensordecedor y la furia de la batalla parecía intensificarse con cada segundo. «¡Vamos! ¡En marcha!», gritó Mateo, empujando a sus compañeros hacia una posición más defensiva. Mientras tanto, Alex se acercó a Elena. «¿Estás lista?», le preguntó, tratando de ocultar su preocupación. «Tan lista como puedo estar», respondió ella, ajustando unos controles en su dispositivo. «Solo necesito que nos cubran mientras hago la configuración». «Hazlo rápido», le dijo Alex, sintiendo que cada segundo contaba. Se colocó en una posición estratégica junto a Mateo y otros marines que estaban listos para defenderla. Las criaturas comenzaron a avanzar en oleadas, pero Alex y su equipo mantuvieron su posición firme. Cada disparo era crucial, cada vida contada. La adrenalina corría por sus venas mientras disparaban y recargaban sus armas. «¡Cuidado!», gritó Mateo cuando un grupo de criaturas se abalanzó sobre ellos. El sargento disparó con precisión, derribando a varias de ellas antes de que pudieran acercarse. Alex sintió una punzada de dolor cuando vio caer a uno de sus hombres, un joven recluta llamado Jason. Se giró rápidamente para disparar y proteger al resto del equipo. «No se detengan. Sigan disparando». Mientras tanto, Elena trabajaba febrilmente en el dispositivo. Cada vez que miraba hacia el campo de batalla, podía ver cómo sus compañeros luchaban valientemente contra las Worm. No podía fallarles, no podía permitir que su sacrificio fuera en vano. «Casi tengo todo listo», murmuró para sí misma mientras manipulaba los controles. La pantalla frente a ella parpadeaba con datos y cálculos rápidos. De repente, una explosión sacudió el área cercana. Las Worm parecía agitarse momentáneamente antes de reagruparse. Alex aprovechó esa oportunidad y gritó: «¡Ahora!». «Activando el sistema», respondió Elena, su voz llena de determinación. Las luces del generador comenzaron a parpadear y un zumbido creciente llenó el aire. Las Worm giró hacia el sonido, como si pudiera sentir la energía acumulándose. «Retirance», gritó Alex cuando el zumbido alcanzó su punto máximo. Los marines se movieron rápidamente hacia atrás, cubriendo la retirada de Elena. Justo en ese momento, Elena presionó el botón final y una onda de energía estalló desde el generador central. Una explosión brillante iluminó el campo de batalla mientras una onda expansiva se propagaba entre las criaturas. «¡Ahora! ¡Disparen!», ordenó Alex mientras observaba cómo las Worm era empujada hacia atrás por la fuerza de la explosión. Las balas volaron y se escucharon gritos y rugidos mientras el enjambre se desestabilizaba. La estrategia funcionaba, los marines estaban ganando terreno. Elena cayó al suelo, exhausta pero satisfecha al ver cómo las Worm retrocedía. «Sí. ¡Lo logramos!», gritó con alegría. Pero la celebración fue corta. Un grupo de criaturas logró evadir la explosión y se lanzó hacia ellos con furia renovada. «¡Cuidado!», gritó Mateo mientras disparaba nuevamente. Alex sabía que aún no estaban fuera de peligro, debían mantenerse firmes hasta que todos estuvieran a salvo. La batalla continuaba rugiendo a su alrededor mientras luchaban por sobrevivir en medio del caos. «Sigue disparando», ordenó Alex, decidido a proteger a sus hombres hasta el final.
A pesar del terror que los rodeaba, había algo más fuerte, el espíritu indomable de los marines humanos que no se rendirían sin luchar. La batalla continuaba con una intensidad abrumadora. Las explosiones resonaban en el aire, mientras la Swarm luchaba por mantener su posición. Alex y sus hombres se encontraban en el centro de la acción, cada uno disparando con la esperanza de contener la marea oscura que los amenazaba. La adrenalina corría por sus venas, pero también la fatiga comenzaba a hacer mella. «Mateo, a las 6», gritó Alex, señalando hacia un grupo de criaturas que se acercaban por detrás. Mateo giró rápidamente y comenzó a disparar, derribando a varias de ellas antes de que pudieran alcanzar su posición. «No hay forma de que esto termine bien si no conseguimos acabar con este enjambre», respondió Mateo, mientras recargaba su arma. «Necesitamos un plan B». Elena, aún en su posición elevada, observaba las interacciones del enjambre. «Alex, tenemos que aprovechar cualquier ventaja que podamos», dijo, su voz tensa. «Si logramos aislar un grupo más pequeño, tal vez podamos usar las explosiones para eliminarlo». «Entendido», respondió Alex, mirando a su alrededor. «Mateo, organiza una escuadra para atraer a un grupo hacia la izquierda. Debemos dividirlos». Mateo asintió y se puso en movimiento, dirigiendo a otros marines para crear una distracción. Mientras tanto, Alex se concentró en proteger a Elena. Las Swarm parecía entender que algo estaba sucediendo. Comenzaron a aglomerarse, sus movimientos rápidos y sincronizados como un organismo único. Las criaturas se lanzaban hacia el grupo con furia renovada. «¡Vamos, vamos!», gritó Mateo mientras los marines disparaban hacia el flanco izquierdo, atrayendo la atención del enjambre hacia ellos. Los gritos de sus compañeros resonaban en la distancia, pero la lealtad y el sentido del deber mantenían a todos firmes. Mientras tanto, Elena continuaba analizando los datos en su dispositivo. «Si podemos atraerlos hacia esa antigua estructura de minería», dijo, apuntando a un edificio deteriorado que sobresalía entre las ruinas, «podríamos usarlo como trampa». «Buena idea», respondió Alex. «Mateo, dirige la atención de esos monstruos hacia allá». Mateo y su escuadra comenzaron a moverse en la dirección indicada por Elena, disparando mientras retrocedían hacia el edificio. El plan estaba en marcha, pero Alex sabía que cada segundo contaba, el peligro era inminente. A medida que se acercaban a la estructura de minería, la Swarm parecía seguirles el juego, persiguiéndolos con una intensidad aterradora. Las criaturas estaban cada vez más cerca y la situación se tornaba crítica. «¿Listos para activar las explosiones?», gritó Elena mientras los marines se reagrupaban cerca de la entrada del edificio. «Ahora», ordenó Alex cuando vio que el enjambre estaba lo suficientemente concentrado en el área. Las explosiones comenzaron a detonar una tras otra, creando una serie de destellos brillantes que iluminaban el cielo oscuro. El impacto fue devastador, muchas criaturas fueron destruidas al instante, pero no todas. Un grupo pequeño logró esquivar las explosiones y continuó avanzando hacia los marines. «¡Cuidado!», gritó Mateo cuando un par de criaturas se lanzaron hacia ellos. Los marines abrieron fuego, pero la Swarm atacaba con tal ferocidad que parecía inquebrantable. A pesar de sus esfuerzos, algunas criaturas lograron atravesar la defensa y se abalanzaron sobre los hombres. «¡Atroz! ¡Atroz!», exclamó Alex mientras empujaba a uno de sus hombres fuera del camino de una criatura que saltaba. El sonido del combate era ensordecedor, gritos y rugidos mezclados con disparos resonaban por todas partes. La batalla había pasado de ser una defensa estratégica a un enfrentamiento cuerpo. El aire estaba impregnado de humo y el hedor de la destrucción mientras la batalla continuaba. La Swarm, aunque golpeada por la explosión, no se detenía. Alex sentía que cada segundo era una lucha contra el tiempo y el miedo. A su lado, Mateo disparaba con furia, tratando de mantener a raya a las criaturas que se lanzaban hacia ellos. «No podemos mantener esta posición por mucho más tiempo», gritó Mateo, su rostro empapado en sudor. «Si no encontramos una salida, seremos superados». «Debemos llegar a la cúpula central», respondió Alex, revisando la situación. «Desde allí podríamos tener mejor visibilidad y más opciones para defendernos». «Pero eso significa dejar la línea de defensa», dijo un marine, su voz temblando entre el miedo y la determinación. «¿No sería mejor quedarnos aquí y seguir luchando?». «Si nos quedamos aquí, no sobreviviremos», replicó Alex, sintiendo cada vez más la presión del momento. «Mateo, organiza una retirada hacia la cúpula. Necesitamos que todos se mantengan juntos». El grupo comenzó a moverse,
cubriéndose mutuamente mientras retrocedían. Las criaturas de las Worms seguían avanzando, pero la explosión había debilitado su fuerza. Aún así, la desesperación llenaba el aire. Cada marine sabía que estaban en una carrera contra el tiempo. ¡Vengan! Rápido! Gritó Mateo, dirigiendo a los hombres hacia la cúpula, donde los colonos se refugiaban. Mientras corrían, Alex echó un vistazo atrás y vio cómo el enjambre se reorganizaba. Las Worm parecía más feroz que nunca. No miren atrás. Sigan avanzando. Ordenó Alex mientras sentía que la adrenalina fluía por sus venas. Cuando llegaron a la cúpula, se encontraron con un grupo de colonos que los miraban con ojos aterrados. La mujer que había hablado con Alex anteriormente estaba allí, abrazando a su hijo contra su pecho. «Capitán, nos están atacando», exclamó ella, su voz llena de angustia. «Mantengan la calma. Todos adentro», ordenó Alex, empujando a los colonos hacia el interior mientras sus hombres aseguraban la entrada. Elena llegó justo detrás de ellos, aún con el dispositivo en mano. «Necesitamos activar los sistemas de defensa de la cúpula», dijo rápidamente. «Si logramos hacerlo a tiempo, podremos proteger a todos». «¿Puedes hacerlo?», preguntó Alex, sintiendo que el tiempo se agotaba. «Sí, solo necesito un momento», respondió ella mientras se dirigía al panel de control cerca de la entrada. Mientras tanto, los marines formaron un perímetro alrededor de la cúpula. Las criaturas comenzaron a acercarse, y el sonido de sus cuerpos chocando contra el suelo resonaba en el aire. «¡Listos!», gritó Mateo, observando cómo las sombras se acercaban. «Disparen a mi señal». Elena trabajaba frenéticamente en el panel, sus dedos moviéndose sobre la pantalla táctica. «Casi lo tengo». «Un momento más», dijo mientras sudaba por la concentración y el estrés. El sonido del enjambre crecía, el pánico era palpable entre los colonos, que miraban con miedo hacia la entrada. Alex se volvió hacia ellos y dijo: «Necesito que todos permanezcan juntos y tranquilos. No dejaremos que nada les pase». Las criaturas comenzaron a embestir contra la cúpula. El sonido de sus cuerpos chocando resonaba como un tambor de guerra. Alex sintió que su corazón latía con fuerza, tenían que aguantar. «¡Ahora!», gritó Elena de repente. Las luces de defensa de la cúpula se encendieron, y un campo de energía apareció alrededor del edificio. Las criaturas chocaron contra el escudo con un rugido ensordecedor. Algunos se desintegraron al contacto con la energía. «¡Lo logramos!», exclamó Elena, pero su alegría fue breve. «Pero no durará para siempre», advirtió Mateo. «Tendremos que encontrar una forma de salir de aquí antes de que agoten su energía». Alex miró a su alrededor, sabía que debían actuar rápido. «Elena», dijo con urgencia, «¿hay alguna forma de mejorar el escudo o usarlo para atacar?» «Podríamos redirigir parte de la energía hacia los cañones exteriores», sugirió ella rápidamente. «Si logramos hacerlo, podríamos crear una explosión controlada que debilitaría aún más a las Worm». «Hazlo», ordenó Alex. «Pero necesitamos cubrirte mientras lo haces». Mateo asintió y organizó a los marines para crear una línea defensiva frente a Elena. «Listos. No dejaremos que se acerquen». Las criaturas continuaban embistiendo contra el escudo, pero cada vez estaban más aglomeradas. La presión aumentaba, el campo energético comenzaba a parpadear bajo el asalto constante. «¡Rápido, Elena!», urgió Alex mientras disparaba hacia las criaturas que se acercaban más y más al escudo. «Un momento más», dijo ella concentrada en su trabajo. Casi. Listo. Con un último toque en la pantalla, Elena redirigió la energía hacia los cañones exteriores. El escudo brilló intensamente antes de liberar una onda de energía devastadora hacia el enjambre. La explosión resonó como un trueno en medio del caos, iluminando todo el campo de batalla con un brillo cegador. Las criaturas volaron por los aires, y muchas fueron desintegradas instantáneamente. «Sí, lo logramos», gritó Elena, aunque sabía que no podían relajarse aún. Sin embargo, las Worm comenzó a reorganizarse una vez más, demostrando una adaptabilidad aterradora. Alex sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver cómo las criaturas parecían aprender y reaccionar ante sus tácticas. «No podemos dejarles tiempo para reagruparse», dijo Alex con seriedad. «Mateo, necesitamos hacer una carga frontal hacia el corazón del enjambre mientras están desorientadas». «Es suicida», respondió Mateo, aunque podía ver en los ojos de Alex la determinación inquebrantable. «No hay otra opción», insistió Alex. «Si no lo hacemos ahora, serán ellos quienes nos ataquen sin piedad». Mateo asintió finalmente,
sabiendo que era su deber seguir al capitán. Está bien, haremos lo que sea necesario. Alex se dirigió nuevamente a los marines y a los colonos. Escuchen, necesitamos su ayuda. Vamos a tratar de romper estas Worm desde dentro. Si tienen armas o cualquier cosa que pueda ayudar, ahora es el momento. Mientras los marines comenzaban a organizarse para su carga final contra el enjambre descomunal que aún persistía en el campo de batalla, Alex sintió una oleada de determinación y unidad entre ellos. La lucha no solo era por su supervivencia, era también por todas las vidas que habían confiado en ellos. Por Cifer 4, por nuestra humanidad, gritó Alex antes de lanzarse hacia adelante junto con sus hombres, enfrentando lo desconocido con valor renovado mientras el rugido del combate continuaba resonando en sus oídos. El rugido del combate se intensificó mientras Alex y su escuadrón de marines avanzaban hacia el corazón del enjambre. Las Worm parecía un mar de sombras, pero en medio de la oscuridad, sus ojos brillaban como estrellas en la noche, llenos de una ferocidad que hacía temblar el suelo bajo sus pies. «¡Cubramos la retaguardia!», gritó Mateo, organizando a los hombres mientras se lanzaban hacia adelante. Cada marine estaba decidido a luchar hasta el final, sabiendo que su única esperanza era desestabilizar a las Worm y proteger a los colonos. Elena se quedó atrás, monitoreando la situación desde el control de la cúpula. «Alex, ten cuidado», gritó, sus ojos fijos en la pantalla donde se proyectaban imágenes del campo de batalla. «Las criaturas están aprendiendo de nuestras tácticas. Debemos actuar rápido». Mientras tanto, Alex dirigía a sus hombres. «Disparen en formación. No se separen». Cada disparo resonaba en el aire, y las criaturas caían a su alrededor, pero las Worm continuaba avanzando, casi imparable. «Aguanten», exclamó Mateo, mientras recargaba su arma. «Necesitamos llegar a la parte trasera del enjambre y flanquearlos». Los marines comenzaron a moverse en una formación más compacta, utilizando la cobertura de las colinas y los restos de las estructuras de minería. Alex podía sentir el sudor empapando su frente y la tensión acumulándose en su pecho. Sabía que cada decisión contaba, el destino de todos pendía de un hilo. «Ahora. A la izquierda», ordenó Alex cuando vio una brecha en las Worm. Con un grito colectivo, los marines se lanzaron hacia el flanco del enjambre. Las criaturas estaban tan concentradas en el grupo principal que no anticiparon el ataque por el lado. El fuego cruzado comenzó a hacer mella en el enjambre. Las explosiones resonaban mientras las criaturas caían, pero Alex sabía que aún no podían relajarse. «No se detengan. Sigan disparando». El ambiente era una mezcla de pólvora, sangre y miedo. Cada marine luchaba con una valent. El rugido de la batalla resonaba en el aire mientras Alex lideraba a su escuadrón hacia el corazón de las Worm. Con cada paso que daba, el suelo vibraba bajo el peso de millones de criaturas que se aglomeraban en un torbellino oscuro. La energía del campo de minería aún iluminaba el paisaje, pero las Worm no se detendría ante nada. Era una fuerza natural, y Alex sabía que tenían que actuar rápido. «Sigan avanzando. No se detengan», gritó Alex, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. A su lado, Mateo disparaba con precisión, cubriendo a los hombres que se lanzaban hacia adelante. Las criaturas comenzaron a atacar, embistiendo contra el grupo con una ferocidad aterradora. Alex sentía que el peligro acechaba en cada esquina, sus instintos estaban agudizados y su mente funcionaba a 1000 por hora. «A la derecha», exclamó Mateo mientras una ola de las Worm se lanzaba hacia ellos. Los marines giraron rápidamente, disparando a las criaturas que intentaban flanquearlos. El sonido de las balas mezclado con los gritos de las criaturas creaba una sinfonía caótica que llenaba el aire. Elena, desde una posición más segura, observaba la lucha con preocupación. «Alex, debemos encontrar una forma de dividir el enjambre», gritó, haciendo gestos para atraer su atención. «Entendido. Mateo, tú y yo llevaremos a los hombres hacia el flanco izquierdo. Elena, cubre nuestras espaldas», respondió Alex, sintiendo que el momento era crucial. Mientras se movían como un solo cuerpo, Alex sintió la presión del tiempo. Las Worm parecía estar cada vez más organizada, las criaturas se agrupaban y atacaban con una estrategia clara, como si fueran un único ser pensante. «Rápido». «Aprovechemos su momento de confusión», ordenó Mateo mientras avanzaban hacia un grupo más pequeño de criaturas que se habían separado del resto del enjambre. Los marines dispararon en perfecta sincronía, eliminando a las criaturas antes de que pudieran contraatacar. Sin embargo, las Worm pronto reaccionó, lanzándose en una nueva oleada.
Alex y Mateo sabían que no podían detenerse, cada segundo contaba. Con un grito de guerra, ambos hombres cargaron contra el enjambre, disparando y esquivando ataques. La energía y la determinación parecían fluir entre ellos. Poor Cypher 4. Gritó Alex, levantando su arma con fuerza. Por todos los que hemos perdido. Las palabras resonaron en el corazón de cada marine mientras se unían a la carga. A medida que se acercaban al núcleo del enjambre, la intensidad de la batalla aumentaba, la Swarm parecía más furiosa y decidida a defender su territorio. ¡Cuidado!, gritó Mateo mientras una criatura se lanzaba hacia él. Con reflejos rápidos, desvió su trayectoria y disparó justo a tiempo, derribando al monstruo en el suelo. Sin embargo, el caos no cesaba. Desde un lado, otra ola se lanzaba hacia ellos. Atroz. ¡Retirada!, ordenó Alex mientras intentaban reorganizarse. Elena logró moverse hacia ellos, ajustando el dispositivo en su mano. Necesitamos crear otra explosión controlada, dijo rápidamente. Si logramos atraerlas hacia el generador. Hazlo, interrumpió Alex. Pero tenemos que mantenerlas ocupadas. Con una determinación renovada, Alex y Mateo organizaron a los marines para cubrir a Elena mientras ella trabajaba en su dispositivo. Las criaturas comenzaron a concentrarse alrededor del generador, atraídas por la energía que emanaba de él. Ahora, disparen hacia el generador, ordenó Alex mientras levantaba su arma y comenzaba a disparar con precisión. Las balas impactaban en el generador, creando chispas y destellos. Elena presionó un botón en su dispositivo y la energía se acumuló rápidamente. Casi está. Solo un momento más. Mientras tanto, las criaturas comenzaron a abalanzarse sobre ellos, intentando romper la línea defensiva. Alex sintió que la presión aumentaba. Cada marine estaba luchando por mantenerse firme y al mismo tiempo proteger a Elena. ¡No retrocedan!, gritó Mateo mientras disparaba con furia. Estamos casi ahí. Finalmente, Elena gritó, ¡listo! Activando ahora. Una explosión brillante iluminó el campo de batalla cuando la energía del generador se liberó en una onda devastadora. La Swarm fue empujada hacia atrás por la fuerza de la explosión, algunos fueron desintegrados instantáneamente. ¡Sí! ¡Lo logramos!, exclamó Elena mientras los marines celebraban brevemente esa victoria. Pero antes de que pudieran relajarse, otro grupo de criaturas comenzó a reorganizarse y avanzar nuevamente hacia ellos. Alex sabía que no podían bajar la guardia, aún estaban lejos de ganar la batalla. «Tomen posiciones, no se detengan», ordenó Alex con firmeza. «Debemos mantener esta presión». Las criaturas comenzaron a agruparse nuevamente, mostrando una inteligencia aterradora al intentar rodear al escuadrón. Alex sintió que estaban perdiendo terreno, debían hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. «Mateo», dijo Alex mientras observaba las acciones del enjambre, «necesitamos desviar su atención». «¿Cómo?», preguntó Mateo mientras recargaba su arma. «Si podemos hacer un ruido fuerte lejos de aquí», comenzó Alex, pero no terminó la frase cuando vio un viejo vehículo militar cercano. «Eso es, el vehículo», exclamó Mateo al ver la idea formarse en la mente de Alex. «Podemos usarlo para atraerlos», dijo Alex decidido. «Tú y yo lo moveremos, los demás cubrirán nuestra retirada». Sin perder tiempo, ambos hombres corrieron hacia el vehículo abandonado mientras los marines mantenían la defensa frente al enjambre. Era un riesgo enorme, pero no había otra opción si querían ganar esta batalla. Al llegar al vehículo, comenzaron a activar los sistemas antiguos. «Es hora de hacer ruido», dijo Mateo mientras giraba la llave de encendido. El motor rugió con dificultad al principio, pero finalmente cobró vida. El sonido resonó en el aire y las criaturas comenzaron a girar hacia ellos como un torbellino oscuro. «Ahora, hacia atrás», gritó Alex mientras ambos hombres corrían hacia el escuadrón. Las criaturas comenzaron a moverse en dirección al ruido del vehículo, y los marines aprovecharon ese momento para atacar desde los flancos. «Disparen», ordenó Alex cuando vieron cómo el enjambre se desorganizaba momentáneamente al moverse hacia el sonido del motor. El enfrentamiento era feroz, las balas volaban mientras los marines luchaban contra el impulso del enjambre que seguía atacando con furia renovada. Sin embargo, lograron hacer retroceder a muchas criaturas gracias al trabajo en equipo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de lucha constante, un grupo considerable de criaturas comenzó a caer bajo el fuego concentrado del escuadrón. La Swarm parecía estar perdiendo su forma cohesiva, la estrategia estaba funcionando. Alex sintió una mezcla de esperanza y temor,
aunque habían logrado algo significativo, sabía que la batalla aún no había terminado. «Sigan disparando, no se detengan hasta que lo hayamos logrado», gritó mientras continuaban avanzando juntos. Las vidas de todos dependían de ello. Era una lucha por su futuro y por la humanidad misma. Mientras el combate continuaba en un clímax tumultuoso, cada marine luchaba no solo por sobrevivir, sino también por honrar a aquellos que habían caído antes que ellos. La victoria estaba cerca, pero siempre había un precio que pagar en medio del caos y la destrucción. El clamor de la batalla se intensificaba mientras Alex y sus hombres luchaban con todas sus fuerzas contra el enjambre que parecía nunca acabar. Las balas zumbaban a su alrededor y el sonido de las explosiones resonaba como un eco aterrador en el campo de batalla. La Swarm, aunque debilitada, seguía siendo una fuerza formidable, y cada segundo contaba. «Aguanten, Marines», gritó Alex, sintiendo como la adrenalina lo impulsaba a seguir adelante. «No dejaremos que nos superen». Mateo estaba a su lado, disparando con una precisión implacable. «Mira», «Están empezando a desorganizarse», exclamó mientras derribaba a varias criaturas que caían en la vorágine del caos. La estrategia de atraer al enjambre hacia el vehículo había funcionado, pero no sin un costo. Algunos de sus hombres habían caído en la lucha, y esa realidad pesaba en el corazón de Alex. Sabía que cada sacrificio que hacían era una declaración de resistencia, pero también un recordatorio del peligro inminente. «Elena», «¿Cómo va la energía del escudo?», preguntó mientras se giraba hacia ella, que aún permanecía en la cúpula, controlando los sistemas de defensa. «Aguanta. Estoy tratando de estabilizarlo», respondió ella, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el panel. «Pero la carga se está agotando, necesitamos más tiempo. No podemos permitir que se caiga. Necesitamos ese escudo», exclamó Alex, sabiendo que si caía, la cúpula y todos los colonos estarían expuestos a la Swarm. Mientras tanto, las criaturas comenzaron a reagruparse, y Alex sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Mateo, más fuego a la izquierda. Debemos mantenerlas ocupadas». Los marines dispararon con fuerza renovada, pero las criaturas respondieron con ferocidad. Era como si el enjambre hubiera decidido que ya era suficiente. Comenzaron a lanzar ataques coordinados contra su línea defensiva. «¡Cuidado! ¡Están flanqueando!», gritó Mateo mientras un grupo de criaturas atacaba por el costado. «¡Aguanten!». Alex se movió rápidamente para reubicar a sus hombres. «Todos a cubrir el flanco. No dejemos que se acerquen», gritó mientras dirigía a sus marines en una maniobra defensiva. A pesar de sus esfuerzos, las criaturas seguían avanzando con una ferocidad implacable. Alex sintió la desesperación apoderarse de él. Cada marine estaba dando lo mejor de sí mismo, pero el número de criaturas parecía interminable. «Alex», llamó Elena desde la cúpula, interrumpiendo su pensamiento. «He encontrado algo en los datos. La Swarm tiene un punto débil. Parece que responden a frecuencias específicas. Si logramos ajustar nuestros dispositivos, podríamos debilitarlas aún más». «¿Cómo podemos hacerlo?», preguntó Alex, sintiendo una chispa de esperanza. «Necesito acceso a los sistemas del generador principal», explicó Elena rápidamente. «Si puedo modificar la frecuencia, podríamos crear una onda de choque que desestabilice al enjambre». «Hazlo. Mateo, cubre a Elena mientras trabaja», ordenó Alex. Sabía que esta era su oportunidad, no podían dejarla pasar. Los marines formaron un círculo alrededor de Elena mientras ella corría hacia el generador. «Rápido». «No hay tiempo para perder», gritó mientras se instalaba en. El caos de la batalla continuaba mientras Alex y su escuadrón mantenían la presión sobre el enjambre. Las criaturas, aunque debilitadas, parecían tener un último aliento de furia. Cada marine estaba decidido a no rendirse. El sacrificio de sus compañeros pesaba en sus corazones y les daba fuerza. «Atrás». «¡Cuidado!», gritó Mateo cuando un grupo de criaturas se lanzó hacia ellos desde un costado. Alex se movió rápidamente, disparando con precisión y derribando a varias de ellas. El sudor le caía por la frente, y la fatiga comenzaba a pesarle. Sin embargo, su determinación no flaqueaba. «Formen un círculo», «Quebrants mutuamente», ordenó Alex, mientras organizaba a los marines para evitar ser rodeados por las Swarm. La estrategia estaba funcionando. El enjambre se había dividido en varios grupos más pequeños, lo que les daba una oportunidad de luchar. Elena, aún en la cúpula, observaba la situación con ansiedad. «Alex,
Los generadores están casi agotados. Necesitamos un último esfuerzo, dijo, su voz resonando a través de los comunicadores. Si logramos atraerlos hacia un punto focal, podríamos hacer una explosión que los desestabilice por completo. ¿Cuánto tiempo nos queda?, preguntó Alex, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Quizás 10 minutos, tal vez menos, respondió Elena. Pero debemos actuar con rapidez. Mateo, necesitamos atraer a las criaturas hacia ese viejo campo de minería, dijo Alex, señalando hacia una estructura deteriorada más allá del campo de batalla. Podemos usarlo como trampa final. Está bien, asintió Mateo, su rostro lleno de determinación. Comenzaremos a movernos hacia allí. Chicos, a mi orden. Los marines comenzaron a reorganizarse, moviéndose en dirección al campo de minería mientras disparaban para mantener a raya a las criaturas. La Swarm parecía más desesperada ahora, el ataque coordinado había debilitado su forma cohesiva. ¡Ahora! ¡Sigan disparando!, gritó Alex mientras avanzaban rápidamente. Cada paso era una lucha, las criaturas seguían lanzándose hacia ellos, pero el escuadrón estaba decidido a no retroceder. Cuando llegaron al campo de minería, el sonido del motor del viejo vehículo resonó en el aire. Vamos a hacer ruido, dijo Mateo mientras preparaban el generador para que emitiera una señal fuerte. Elena ajustó los controles en su dispositivo. Voy a activar el sistema de energía y hacer que el generador emita un sonido potente. Eso debería atraerlos, dijo mientras comenzaba a trabajar en los ajustes necesarios. Rápido, no tenemos tiempo, exclamó Alex, sintiendo que la tensión aumentaba en el ambiente. Las criaturas estaban más cerca ahora, y podían sentir la presión del tiempo. Mientras Elena trabajaba, Alex y Mateo se colocaron en posiciones defensivas. Recuerden, una vez que las atraigamos, debemos estar listos para atacar con todo lo que tengamos, dijo Alex, su voz llena de urgencia. Las luces del generador comenzaron a parpadear y un zumbido intenso llenó el aire. Las criaturas respondieron instantáneamente. Sus ojos comenzaron a brillar con una luz intensa mientras se dirigían al sonido. ¡Ahora, disparen!, ordenó Alex mientras las criaturas comenzaban a acercarse al campo de minería. El sonido del disparo resonó en la noche oscura. Las balas volaban y las explosiones estallaban mientras los marines luchaban con todas sus fuerzas. Los gritos de batalla mezclados con el rugido del motor creaban una sinfonía aterradora. Alex observó cómo las criaturas se agrupaban cada vez más cerca del generador. «Sigan disparando, no se detengan hasta que lo hayamos logrado», gritaron al unísono mientras la Swarm se arremolinaba alrededor del campo. «Casi está, solo un poco más», gritó Elena desde su posición, ajustando los controles para maximizar la energía del generador. La Swarm comenzó a entrar en un frenesí. El sonido había atraído su atención y ahora estaban completamente concentradas en el objetivo. Alex sintió que cada disparo era crucial, cada vida estaba en juego. «¡Activando explosivos!», exclamó Elena, justo cuando la Swarm estaba en su punto más concentrado. Una onda de energía estalló desde el generador, iluminando todo el campo de minería con una luz cegadora. La explosión resonó como un trueno mientras las criaturas volaban por los aires, destellos de energía iluminando la oscuridad. «¡Sí!», gritaron los marines mientras veían cómo la Swarm se desmoronaba ante su ataque coordinado. Pero no todo estaba ganado. Algunas criaturas lograron sobrevivir y continuaron atacando con ferocidad. Alex sabía que no podían relajarse aún. «Mateo, organiza un equipo para cubrir la retirada hacia la cúpula», ordenó Alex mientras disparaba contra las criaturas que aún avanzaban. Mateo asintió rápidamente y comenzó a organizar a los marines para cubrir el camino hacia la cúpula central. «Vamos, aseguren la entrada». Mientras tanto, Alex luchaba contra las últimas oleadas de criaturas que se abalanzaban sobre ellos. Cada disparo contaba, cada marine sabía que estaban luchando por sus vidas y por aquellos que habían caído antes que ellos. «¡Retirada!», gritó Mateo cuando vieron que su línea comenzaba a flaquear. «¡Todos hacia la cúpula!». Con determinación, los marines comenzaron a retroceder mientras continuaban disparando hacia las criaturas que intentaban seguirlos. La cúpula era su último refugio, debían llegar allí o perderían toda esperanza. Finalmente, después de una lucha feroz, todos lograron llegar a la cúpula central. La entrada se cerró tras ellos con un estruendo sordo, protegiéndolos momentáneamente de la Swarm. Alex respiró hondo, sintiendo el peso de la batalla sobre sus hombros. «¿Estamos todos aquí?», preguntó mientras contaba a los marines presentes. Mateo asintió, aunque había una sombra de preocupación en su rostro. «Sí,
Pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Elena se acercó rápidamente a ellos desde el panel de control, visiblemente agotada pero decidida. La Swarm está reorganizándose afuera. Necesitamos encontrar una forma de desactivar su capacidad para seguir atacando. ¿Cómo?, preguntó Alex, sintiendo que la presión aumentaba nuevamente. Podemos intentar sobrecargar los generadores restantes, sugirió Elena. Si logramos detonarlos desde dentro, podríamos destruir lo que queda del enjambre. Es arriesgado, dijo Mateo con cautela. Si hacemos eso, también podríamos destruir nuestra única protección. Es un riesgo que debemos tomar, afirmó Alex con resolución en sus ojos. No podemos permitir que eso nos atrape aquí. Haremos lo necesario para proteger a todos. Mientras discutían rápidamente su plan de acción, sabían que esta sería su última oportunidad para vencer a las Swarm y asegurarse de que todos sobrevivieran. La lucha no había terminado, aún quedaba una última batalla por librar antes de que pudiera haber paz en Cipher 4. La tensión en la cúpula era palpable mientras Alex, Elena y Mateo discutían su plan final. La Swarm estaba reorganizándose afuera, y el sonido de sus cuerpos chocando contra la cúpula resonaba como un tambor de guerra. Cada marine sabía que la próxima decisión podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Debemos actuar rápido, dijo Elena, su voz firme. Si logramos detonar los generadores, podemos crear una explosión masiva que podría desestabilizar a las Swarm de una vez por todas. ¿Y cómo lo hacemos sin que nos atrapen?, preguntó Mateo, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. No podemos permitir que nos rodeen nuevamente. Podemos usar el sistema de transporte de energía para activar los explosivos desde una distancia segura, sugirió Alex, sintiendo que el plan comenzaba a tomar forma. Pero necesitamos que varios de nosotros vayamos a activar el sistema manualmente. Yo iré, dijo Mateo sin dudarlo. Siempre he tenido más suerte con los sistemas mecánicos. No. Es demasiado peligroso, respondió Alex, sintiendo que cada vida contaba. No puedo arriesgarte así. Es nuestra única opción, insistió Mateo, mirando a su capitán con determinación. No podemos dejar que lo que hemos construido se destruya. Si no lo hacemos, todos estaremos perdidos. Elena asintió, comprendiendo el sacrificio que estaban dispuestos a hacer. Si logramos activar la detonación desde el interior del campo de minería, podríamos salir antes de que esto explote. Entonces es decidido, dijo Alex, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza por sus hombres. Mateo, liderarás el equipo. Yo y los demás cubriremos tu retirada. Confío en ustedes, respondió Mateo, su voz firme. Haremos esto juntos. Después de hacer los últimos ajustes al plan, comenzaron a moverse hacia la salida. Alex, Mateo y un grupo de marines se dirigieron al campo de minería mientras Elena se quedaba atrás para ajustar el sistema de detonación. El sonido del enjambre resonaba en el aire mientras se acercaban al campo. Las criaturas estaban más concentradas ahora, y la Swarm parecía más feroz. Sin embargo, la determinación llenaba el corazón de cada marine. ¡Ahora!, gritó Alex cuando llegaron al borde del campo. Las luces del generador parpadeaban y podían sentir la energía acumulada en el aire. ¡Vamos! Mateo se dirigió rápidamente al panel de control del generador mientras los marines formaban un círculo defensivo alrededor de él. Las criaturas comenzaron a lanzarse hacia ellos, pero Alex y su escuadrón dispararon con precisión, manteniendo a raya a la Swarm. ¡Casi lo tengo!, exclamó Mateo mientras trabajaba frenéticamente en el panel. Las criaturas comenzaron a acercarse más, y el ambiente se tornaba cada vez más tenso. Las balas volaban y las explosiones resonaban mientras los marines luchaban con todas sus fuerzas. La Swarm parecía imparable, cada vez más criaturas se lanzaban hacia ellos. ¡Mateo! ¡Appreciate!, gritó Alex, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¡Lo tengo! Activando el sistema ahora, respondió Mateo mientras presionaba el botón final en el panel. Una onda de energía estalló desde el generador, iluminando todo el campo de batalla con una luz cegadora. Las criaturas fueron empujadas hacia atrás por la fuerza de la explosión, algunas fueron desintegradas instantáneamente. ¡Sí! ¡Lo logramos!, gritó uno de los marines mientras observaban cómo la Swarm se desmoronaba ante su ataque coordinado. Pero justo cuando pensaron que habían ganado, un grupo de criaturas logró sobrevivir y se lanzó hacia ellos con furia renovada. ¡Cuidado!, gritó Alex mientras disparaba contra las criaturas que intentaban seguirlos.
Mateo miró hacia atrás y vio que unas cuantas criaturas se acercaban rápidamente. «Debemos volver», Yeah. exclamó mientras corría junto a Alex hacia la cúpula. Las criaturas comenzaron a embestir contra ellos. Cada marine luchaba por mantenerse firme mientras retrocedían hacia la cúpula. El sonido del combate resonaba en sus oídos. Finalmente, lograron entrar en la cúpula y cerraron la puerta atrás de sí justo cuando las criaturas intentaban seguirlos. La sala se llenó de un silencio momentáneo, todos respiraban pesadamente, sintiendo el peso de lo que acababan de enfrentar. «¿Estamos todos aquí?», preguntó Alex mientras contaba a los marines presentes. Mateo asintió, aunque había una sombra de preocupación en su rostro. «Sí, pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo». Elena se acercó rápidamente a ellos desde el panel de control, visiblemente agotada pero decidida. «La Swarm está reorganizándose afuera. Necesitamos encontrar una forma de desactivar su capacidad para seguir atacando». «¿Cómo?», preguntó Alex, sintiendo que la presión aumentaba nuevamente. «Podemos intentar sobrecargar los generadores restantes», sugirió Elena. «Si logramos detonarlos desde dentro, podríamos destruir lo que queda del enjambre». «Es arriesgado», dijo Mateo con cautela. «Si hacemos eso, también podríamos destruir nuestra única protección». «Es un riesgo que debemos tomar», afirmó Alex con resolución en sus ojos. «No podemos permitir que eso nos atrape aquí. Haremos lo necesario para proteger a todos». Con determinación renovada, los marines comenzaron a organizarse para su carga final contra el enjambre descomunal que aún persistía en el campo de batalla. La Swarm había sufrido una gran derrota, pero aún continuaba siendo una amenaza. «¡Vamos! ¡A la línea!», ordenó Alex mientras se preparaban para su último enfrentamiento. A medida que el grupo avanzaba hacia las puertas de la cúpula, las criaturas comenzaron a embestir contra ellas con furia renovada. Las luces parpadeaban y la tensión era palpable. «¡Vamos! ¡Aguanten! ¡No dejemos que nos atrapen!», gritó Mateo mientras disparaba contra las criaturas que intentaban entrar. Alex miró a sus hombres y sintió una oleada de orgullo. Cada marine estaba dispuesto a luchar hasta el final. La batalla había sido dura, pero habían demostrado su valentía y fortaleza ante una adversidad abrumadora. Finalmente, llegaron al panel de control del generador principal justo cuando las criaturas comenzaron a romper la barrera exterior. «¡Activando ahora!», exclamó Elena mientras manipulaba los controles. Una onda de energía estalló desde el generador, iluminando todo el campo con una luz brillante. Las criaturas fueron empujadas hacia atrás por la fuerza de la explosión, algunas fueron desintegradas instantáneamente. «¡Lo hemos logrado!», gritó uno de los marines mientras veían cómo la Swarm se desmoronaba ante su ataque coordinado. La Swarm comenzó a caer en desbandada, la explosión había creado un caos entre sus filas. Alex sintió una mezcla de alivio y triunfo al ver cómo sus esfuerzos finalmente estaban dando frutos. Pero no todo estaba ganado, aún quedaban algunas criaturas rezagadas que seguían avanzando hacia ellos. Alex sabía que no podían relajarse aún. «Mateo, organiza un equipo para cubrir la retirada», ordenó Alex mientras disparaba contra las criaturas que aún avanzaban. Mateo asintió rápidamente y comenzó a organizar a los marines para cubrir el camino hacia la cúpula central. «¡Vamos! ¡Aseguren la entrada!». Mientras tanto, Alex luchaba contra las últimas oleadas de criaturas que se abalanzaban sobre ellos. Cada disparo contaba, cada marine sabía que estaban luchando por sus vidas y por aquellos que habían caído antes que ellos. Finalmente, después de una lucha feroz, un grupo considerable de criaturas comenzó a caer bajo el fuego concentrado del escuadrón. La Swarm parecía estar perdiendo su forma cohesiva, la estrategia estaba funcionando. Alex sintió una mezcla de esperanza y temor, aunque habían logrado algo significativo, sabía que la batalla aún no había terminado. «Sigan disparando, no se detengan hasta que lo hayamos logrado», gritó mientras continuaban avanzando juntos. Las vidas de todos dependían de ello, era una lucha por su futuro y por la humanidad misma. Mientras el combate continuaba en un clímax tumultuoso, cada marine luchaba no solo por sobrevivir sino también por honrar a aquellos que habían caído antes que ellos. La victoria estaba cerca, pero siempre había un precio que pagar en medio del caos y la destrucción. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las últimas criaturas fueron derrotadas o desintegradas por las explosiones sucesivas del generador. El campo quedó en silencio absoluto, solo quedaban ecos distantes del fragor del combate. Los marines se miraron entre sí, exhaustos pero victoriosos. Habían sobrevivido a lo imposible y habían protegido a los colonos en medio del caos.
Alex respiró hondo mientras contemplaba el lugar donde había tenido lugar la batalla. La Swarm había sido derrotada, pero no sin costo. Muchos valientes habían caído en esta lucha por su hogar. Lo hicimos, murmuró Mateo, casi sin aliento. Sí, pero debemos honrar a nuestros compañeros, respondió Alex solemnemente. Hicieron sacrificios inimaginables para proteger lo nuestro. El grupo comenzó a organizarse. Sabían que tenían que ayudar a las familias en la cúpula central donde los colonos se habían refugiado durante toda la batalla. Cuando entraron en la cúpula, fueron recibidos con miradas llenas de gratitud y alivio. Las familias habían estado aterrorizadas durante todo el ataque, pero ahora podían ver la luz al final del túnel gracias al sacrificio valiente de los marines. Alex se dirigió a ellos con firmeza: hemos luchado duro para proteger este lugar. No solo somos soldados, somos parte de esta comunidad y defenderemos lo nuestro siempre. Las palabras resonaron entre los colonos. Su agradecimiento era palpable mientras algunos comenzaban a llorar por aquellos que habían perdido durante el ataque. Gracias. Gracias por salvarnos, dijo una mujer con lágrimas en los ojos mientras abrazaba a su hijo pequeño. Alex sintió una mezcla de tristeza y orgullo al ver cómo su esfuerzo había valido la pena. La lucha había sido feroz y peligrosa, pero habían logrado proteger su hogar y salvar vidas en el proceso. Mientras todos comenzaban a organizarse para reconstruir lo perdido y honrar a los caídos, Alex supo que esta experiencia uniría aún más a los colonos y marines. Habían enfrentado juntos una adversidad inimaginable y habían salido adelante como comunidad. Aunque la batalla había terminado, sabían que era solo el comienzo de un nuevo capítulo para Cipher 4 y para cada uno de ellos como humanos resilientes capaces de enfrentarse a cualquier desafío con valentía y determinación frente a lo desconocido.